ventaja Esto de tener pescar un en la país pecera, rico. ¿no? Que hace históricamente nuestro país, ¿no? Pedirle siempre al que paga impuestos, pedirle siempre más y no ampliar la posibilidad de que haya más gente pagando Sí, menos, ¿no? es una red, es una asociación ilícita Ujú. y les corresponde muchos años de prisión a los que organizaron todo esto. Y después, además, corrompieron a 1 millón de personas. Vamos en pantalla mientras yo saludo a Agustín Echevarne, que le agradecemos mucho que nos acompañe con su mirada económica. Estos son datos de las consultoras, las proyecciones privadas. Fíjate que están entre 8 y 9%, ¿no? Todas por debajo de 9. La inflación para abril, según las consultoras privadas, allí en pantalla. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Un placer, buenas noches. Encantado de charlar con ustedes. Bueno, ¿qué estás viendo no solamente para abril, sino para mayo? Esto es una buena noticia, a pesar de que el número es infernal, porque 8% mensual sigue siendo, ¿no?, una inflación altísima. Tal cual, la inflación sigue siendo muy alta, pero viene en baja. En mayo nosotros estamos esperando que puede ser entre 4,5 y 5%, Ah, mirá el con lo dato. cual sigue estando en bajo. Entonces nosotros pensá que venimos de 25%, 25, 20, después 13, 11, 9 u 8, vamos a ver cuánto sale el número final, pero va a andar por ahí, es un dígito, y mayo va a ser más bajo todavía. O sea que esa es una noticia relativamente buena, por más que sigue siendo inflaciones muy altas, ¿verdad? Pero está funcionando este esquema donde el presidente dice, lo primero que quiero hacer es matar la inflación, que es Claro, el impuesto a los más pobres, digamos, el que no puede zafar nunca tal cual. la gente de menores recursos. El otro Pero por día, supuesto, Agustín, escuché un cuestionamiento que me pareció interesante, el cuestionamiento y la respuesta del gobierno, que no me acuerdo si fue Esper que la dio, pero le preguntaron, claro, la ley bases en realidad no tiene ningún número que diga que te van a bajar algún impuesto. No tengo que decir, che, no bajan ningún impuesto. Al final dijeron que bajar impuestos, no bajan ningún impuesto. La respuesta del gobierno fue decir, estamos bajando la inflación. claro, porque la inflación es el impuesto más grande a los, digamos, a los que tienen menores recursos, porque finalmente es el que no puedes evitar. Las personas que tienen, además es un impuesto regresivo, un impuesto muy malo, porque las personas de mayores recursos se pueden refugiar de la inflación, tanto con las inversiones que tenés como que pueden comprar dólares, pueden estar en los mercados financieros, bonos, acciones, etcétera. Pero en cambio, el que tiene que cobrar la quincena, ese es el que está más complicado y cuanto más lejos estás de la ciudad, peor estás en el campo, lo que fuere. Ahora, por supuesto, faltan muchas cosas para que este programa termine de funcionar. Todavía necesitamos terminar de resolver el problema del Banco Central, que va en buen camino, están llegando casi a 16.000 millones de dólares de compras, de dólares, desde que asumió el nuevo equipo. Y también estamos viendo que en los pasivos remunerados, que el costo era altísimo, ¿te acordás que las tasas estaban en 282% en el gobierno anterior y ya han bajado a 60 y pico por ciento, con lo cual está en la cuarta parte. El costo de la deuda del Banco Central bajó a la cuarta parte. Pero todavía falta mucho y falta ver la recuperación de la economía, y esa recuperación de la economía nos vendría muy bien que en el Senado se apuren con el tema de la ley bases, es importante. Tiene varios aspectos muy importantes, tanto por el lado de la reforma laboral, que había sido trabada, porque estaba en el DNU, pero fue trabada por la justicia, que es importante para la generación de empleo, pero también todo lo que es la reforma del Estado, que hay que seguir profundizándola, porque hay que bajar el gasto público precisamente para poder bajar impuestos, ¿verdad? Y después está el capítulo de las inversiones, el famoso RIGI, donde te generaría la posibilidad de un salto de inversiones en minería, en lo que es energía, en petróleo, pues son inversiones de largo plazo que requieren estabilidad. Y la verdad es que la ley le da beneficios importantes y eso podría significar una reactivación de la economía más rápida, ¿verdad? Cuando hablábamos de que tenía que ser una B corta, la verdad es que hay que ver si logra hacerlo, pero importa muchísimo lo que ocurra en el Senado. Ahora que mencionás, Agustín, lo del RIGI, hay una particularidad, ¿no?, de esto de las grandes inversiones, que mucha gente presta atención, abre los ojos y dice, che, pero entonces, ¿por qué le vamos a dar más beneficio a capitales extranjeros que a las pymes, por ejemplo, locales y demás? Pero por otro lado, Argentina sigue siendo un país con un riesgo alto, ¿no? Es decir, y ese es un problema para Altísimo. las inversiones de largo plazo. Porque, bueno, es como el que hoy quiera sacar un crédito UBA, ¿viste? Lo piensa 250.000 veces si saca el crédito UBA, porque dice, está bien, ahora Milei va a bajar la inflación, pero ¿y en 3 años?
Y si el crédito es Sí, a sobre todo 20 está y en pensado, 10 años... eh, está pensado para las grandes inversiones, digamos que sean en minería o en petróleo. Por ejemplo, en minería, si pensás cómo funcionan las inversiones allí, tenés 3 proyectos mineros de 10.000 millones de dólares cada uno, nada más que en cobre. Después tenés plata en Chubut, que no la quieren explotar, una cantidad de cosas. La cordillera que compartimos con Chile y que Chile permite exportar 56.000 millones de dólares al año, Impresionante. de pronto en Argentina no la tenemos explotada por problemas ideológicos, por problemas de todo tipo y por la falta de seguridad jurídica y por impuestos altísimos y todo lo demás. Esta ley te da estabilidad y te da beneficios impositivos y también para poder importar y demás, con lo cual podés empezar probablemente a explotarla. ¿Cómo funciona? Tienen que crear 3 ciudades nuevas. Y crear ciudades implica multiplicar la construcción. Es decir, tienen que hacer las casas, las viviendas, las escuelas, los caminos, las rutas, los ferrocarriles, digamos, los túneles mineros, etc. Todo eso te lleva 2 o 3 años de inversión. Y recién después tenés el recupero de la inversión que se da en los siguientes 30 años. Entonces necesitas estabilidad. Porque ¿qué pasa si vos invertís en este año, cambia el gobierno Claro. y te vuelven a poner impuestos, te vuelven a poner el cepo, etcétera, etcétera? Entonces, si uno invierte en un país, obviamente es porque quiere llevarse las ganancias. Sí. Y ahí los que dicen, bueno, pero se llevan todas las ganancias, eso no es cierto, porque con lo que estamos mostrando es, si vos generás una ciudad entera, que le vas a pagar buenos sueldos, porque generalmente pagan sueldos 2 o 3 veces más altos que el promedio de la economía, pero vas a pagar durante 20 o 30 años. Los chicos que estudien ahí van a poder tener buenas escuelas y van a tener que tener buenos trabajos en el futuro, tal vez en otros rubros, que sean economía del conocimiento o entretenimiento, las cosas que están haciendo un boom en el mundo. Pero es una inversión importante. Y además pagan impuestos, y pagan impuestos los que están alrededor de ellos y los que cobran los sueldos y todos los demás. Es decir, que no es cierto que se llevan todas las ganancias y por supuesto tienen que pagar las regalías también. Pero Entonces, es cierto que le falta al sector minero en la Argentina, creo yo, es una opinión, ¿no? Le faltó siempre comunicar qué queda de eso, porque la sensación siempre es esa, ¿no? Vienen, extraen, se van y le queda, no sé, la regalía del 3%, ¿viste? Que cobra el Estado. Decís, ¿cómo el 3%? Lo que pasa es que eso es como... el 3% de todo lo que se produce, pero no es sobre la ganancia, sobre la ganancia es mucho mayor. Igual le bajan, es verdad que le bajan las ganancias al 25%, pero cuando vos tenés que competir con otros países que tienen impuestos a las ganancias mucho más bajos, o sea, Irlanda tiene un impuesto a las ganancias del 12,5%, claro. Pero incluso Suiza tiene impuestos a las ganancias más bajos, hasta Suecia, los países nórdicos, Suecia tiene un impuesto a las ganancias del 22% a las empresas. Nosotros les queremos cobrar 35%, pero después no tenés empresas. O sea, es mucho mejor cobrarle 25% y tener muchas empresas que funcionen bien. Claro. ¿Sabes quién decía esto? El padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi. Hay que cobrar muchos pocos y no pocos muchos. Claro. Entonces, esa es la gran ventaja. Esto de pescar en la pecera, rico, ¿no? Que hace históricamente nuestro país, ¿no? Pedirle siempre al que paga impuestos, pedirle siempre más y no ampliar la posibilidad de que haya más gente pagando menos, ¿no? Exactamente, y después te va a quedar, por supuesto, que el deseo mío y creo yo de todos los que queremos que a Argentina le vaya bien, es que los impuestos se bajen para todos, porque los impuestos en Argentina son absolutamente insoportables de pagar, con lo cual necesitamos, pero hay que comprender que el gobierno empezó con una definición muy clara de no hay plata, y significa voy a bajar la inflación cueste lo que cueste, porque es el primer impuesto. Después de eso, si logro seguir bajando el gasto, si empieza a recuperarse la economía y se recuperan la recaudación, creo yo que lo que va a hacer el presidente es reinvertir eso, devolviéndole la plata a la gente, bajando impuestos. Y eso significaría un círculo virtuoso. Pero va a llevar varios años recuperar la Argentina. No es algo que se puede solucionar en 5 meses. Con esto de la inflación, me sorprendiste con el número de mayo, ¿no? Porque, bueno, estamos esperando el de mañana, de abril, que va a dar 8 o 9%. Dijiste, no, ojo que mayo, por cómo vienen, dijiste 4,5%. Me sorprendió porque es bajar la inflación a la mitad de hoy, pero eso tiene que ver con que el gobierno regula cuándo deja o no aumentar, por ejemplo, las tarifas de energía, ¿no? Las de luz o las de gas. Correcto, va a postergar en mayo algunos aumentos para dar un poco de aire también a la gente que está pasando un momento difícil porque, digamos, el año pasado fue un año pésimo y este año tuvimos que pagar la fiesta del año pasado. O
sea, es como que realmente la herencia que recibió el gobierno fue excesivamente dura, porque no era solo la inflación de 211%, sino claro. que además tenías un montón de precios congelados. Claro. Entonces, No era esto real que están el subiendo 200%, era mucho más, sí, sí. no es- Claro. claro, porque si pagábamos 60 pesos el colectivo, te lo estaban regalando. Por supuesto en Capital Federal y en el AMBA, porque en las provincias en muchos lugares pagaban lo que valía el colectivo. Pero acá no, y tampoco pagabas el gas y la electricidad, y ahora te empieza lo que antes pagabas tal vez un 3% de los ingresos de una persona de ingresos medios, ahora va a terminar pagando entre el 10 y el 13% en los servicios cuando termine todo este proceso. Es decir, que es un reajuste, es un reacomodamiento difícil, duro, y en una situación donde la economía está en recesión. Entonces, hasta que esto se reactive y demás, es una situación compleja, que la están manejando no de una manera, digamos, 100% libre, sino más bien de una manera, te diría, pragmática, donde van viendo en qué momento pueden ir regulando para que sucedan las cosas. Y sí, yo creo que mayo va a ser una inflación bastante más baja, entre 4,5 y 5%, por las mediciones que nosotros estamos haciendo. Y después hay que ver en junio si tal vez ahí hay incluso puede haber un pequeño repunte, si hay, pero por el lado de justamente de los servicios, claro, ¿no? El aumento de los servicios. De hecho, ahora que mencionaste lo de los colectivos, ya que lo mencionaste, el miércoles, o sea, mañana, para decirlo correctamente, el miércoles, se cumple la fecha donde tienen que cobrar los choferes ese aumento del 250.000 pesos, ¿no? De su salario, que todavía no hay acuerdo entre quién lo va a pagar, porque las empresas dicen, yo estoy esperando que o me des un aumento de boleto, un aumento tarifario, o me des subsidio, porque así con estos valores no me alcanza para pagar el aumento a los choferes, ¿no? Bien, hablando además de que hay menos servicios. Así que es un conflicto todavía abierto el tarifario, ¿no? Esta idea de eliminar los subsidios para que la gente pague las tarifas por lo que valen. Pero claro, cómo llevarlo adelante en un contexto muy, muy difícil. Mirá cómo ha quedado empobrecido el país que al que labura le cuesta pagar el boleto colectivo, ¿no? Totalmente. Cuando uno mira el aumento de la pobreza, Argentina tiene una pobreza del 4% y a fin de año pasado estábamos en el 41%. Y si tomás los datos de la UCA estábamos en el 57%. Es una locura. Pero ese es el resultado de 20 años de desastres. Parte de lo que están haciendo son auditorías para mostrar todas las cosas, no solo para mostrar, sino para corregir todos los temas que fueron desmadres totales del gasto público. Cuando mirás el tema de las pensiones por invalidez, que eran 77.000 cuando recibió el gobierno Néstor Kirchner, Néstor Kirchner las multiplicó por 3, como si hubiéramos tenido un terremoto o lo que fuere. Sin eso, multiplicó por 3 las pensiones por invalidez. Pero cuando vino Cristina Kirchner, las multiplicó por 14. Después Macri trató de bajar un poquitito y no bajó nada. La verdad es que bajó prácticamente nada. Y después Alberto Fernández las volvió a multiplicar y hoy son 16 veces más grandes que las que tenías hace 20 años. Dicen que hay ciudades y provincias que es descomunal la cantidad de pensiones por invalidez que se repartieron, que no hay forma, no hay manera de justificarlo. Sí, ahora es así, y cuando vos te recordás qué pasó con Macri, que cuando empezó a tratar de resolverlo, por supuesto le hicieron una cama y le sacaron las pensiones por invalidez a los que efectivamente eran inválidos. Porque hay una red de corrupción fenomenal. Claro. Hay una red de corrupción que es impresionante. Entonces te dice, mirá, viniste vos, la derecha, a sacarle los derechos a los discapacitados, pero en realidad lo que vos estás tratando es de cortar los curros. Lo que pasa es que, bueno, el manejo es... Exactamente. Es siniestro, porque las personas que siguen estando en el Estado son los mismos que estaban antes. O sea, vos tenés personas arriba que están dirigiendo, pero los que están debajo, en la tercera línea, en la segunda línea, son de los que estaban siempre. Y tenés una red incluso de médicos, porque acá hay una asociación ilícita que hay que investigar y yo creo que hay que empezar a meterlos presos, porque ese es el punto. Si hay, para dar todas esas pensiones por invalidez, significa que hubieron certificados médicos truchos. Y por lo tanto hubo médicos que están metidos en esa tranza de todo este tema. Y por supuesto lo saben los intendentes y lo saben el gobernador de la provincia y demás. Es decir, es una red, es una asociación ilícita y les corresponde muchos años de prisión a los que organizaron todo esto. Y después además corrompieron a 1 millón de personas que les dieron la plata sin que les correspondía y lo saben. Los que recibieron las pensiones saben perfectamente que no les corresponde. No. El mejor ejemplo de lo que estás contando es lo que se está viviendo hoy con los dirigentes piqueteros y los comedores fantasmas y la extorsión de los planes, ¿no? Es una operación parecida, ¿no? Es decir, aparece esta gente que
que con el relato, ¿no? De no le quiten los derechos a la gente, en realidad lo que están haciendo es proteger una trama de corrupción, ¿no? Donde gente está cobrando algo que no corresponde. Si no, no es, la estadística no dan los números. No da. Y eso pasa en todo el Estado. Yo por eso creo que Argentina necesita un gran manipulite. Y por supuesto con una amplia generosidad en los arrepentidos, como hizo en su momento Mandela en Sudáfrica, con temas aún mucho más graves, ¿no? Porque ahí hubo torturas, asesinatos, un montón de cosas. Pero Mandela hizo una ley donde lo que hacían era al que confesaba con lujo de detalles los delitos que había cometido, los dejaban libres, pero luego de confesar. Y si no confesabas y te pescaban, ahí sí ibas preso. Entonces, con esa idea sería mostrar lo que fue el desastre de estos 20 años, cómo le han robado al Estado, que significa robar al Estado es robar a los contribuyentes, es robar a los argentinos. Pues acá se creen como que el Estado es una especie de Dios que puede pagar cualquier cosa y no se dan cuenta que la plata se la saca a los argentinos, se la saca con la inflación, se la saca con los impuestos, se la saca con las jubilaciones, los aportes que haces a las jubilaciones, que hace el empresario y que hacen las personas. Pensá que cada sueldo que vos pagás, el 30 y pico % se va al sindicato y a la jubilación. Y no te devuelven prácticamente nada de eso. Entonces es una serie de curros fenomenales. Qué disparate, ¿no? Argentina requiere cambiar muy profundamente y nos va a llevar muchos años. Pero yo soy optimista porque veo que estamos teniendo paciencia, la gente está teniendo convicción de que hay que mantener este rumbo a pesar de que es duro. Sí. Sí, y más si aparece esto como lo que apareció hoy, ¿no? De intentar cortar algunos curros muy evidentes. Porque además, Agustín, y para cerrar, hemos normalizado muchas de estas cosas, ¿no? Y eso es tremendo. Hemos normalizado que te jubilás y le vas a cobrar 2 mangos con 50, si con suerte, ¿no? Hemos normalizado el bienestar de nuestra casta política, lo hemos normalizado, lo hemos naturalizado, y eso no está bueno. Sí, las fiestas que se mandan con un barco por allá, ¿no? Y demás. Sí. Es impresionante porque en el fondo hemos perdido confianza en la justicia. Sí, exacto. La justicia, nadie cree que la justicia va a funcionar y nos va a meter presos a los corruptos. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que lograr cambiar. Es un aspecto muy importante para lograr